Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Indubio Pro Olga, podcast jurídico en el que tratamos de relaciones familiares, relaciones de pareja, rupturas y divorcio. Y hoy uno de los temas más espinosos de los divorcios es divorcio versus Hacienda. ¿Quién no ha conocido divorcios en los que hay prestaciones compensatorias, pensiones de alimentos, usos de las viviendas, empadronamientos, custodias compartidas, que generan no solo efectos personales, patrimoniales, sino efectos fiscales? Y cómo no, me encanta tratar este tema con una gran abogada que se llama Cristina Calvo. La conoceréis porque ella es especialista en penal económico y fiscalidad con despacho en Barcelona. Y hoy hemos querido repasar de forma muy genérica los aspectos que tienen que ver con el derecho fiscal y el matrimonial. Porque sí, hay efectos y hay abogados y abogadas de familia que deberían consultar a fiscalistas para cerrar determinados convenios. Cristina Calvo, bienvenida a este podcast, a este programa, aquí a Gran Vía Radio. Muchísimas gracias, Olga, por tu invitación. Bueno, cuéntame, ¿por dónde empezamos? Pues es que los matrimonialistas, cada vez que hablamos de Hacienda, yo tiemblo. No soy la primera que tiembla cuando habla de Hacienda. Y es porque hay mucho desconocimiento y es importante, creo yo, hablarlo y que la gente más o menos tenga unas nociones. ¿Hay diferencia entre una ruptura de pareja, de hecho, y un divorcio a nivel fiscal? Pues mira, hay una gran diferencia. La implicación fiscal es grandísima, más que nada porque es que cuando hablamos de una separación de hecho o hablamos cuando no hay una sentencia realmente judicial de por medio, directamente es que no hay ningún tipo de tratamiento fiscal especial, es decir, que no tiene nada positivo. En cambio, el divorcio sí que nos encontramos con muchas deducciones, como por ejemplo la pensión compensatoria, tienes derecho a deducción en renta, la deducción de vivienda habitual es posible, siempre que sean con compras anteriores al 2013. En cambio, cuando hay una separación de hecho, no existe ninguna de estas deducciones o bonificaciones. Pero cuando llevamos al juzgado una separación de pareja de hecho con sentencia o un divorcio, a nivel fiscal, aunque sea pareja de hecho, en Cataluña en este caso, que se valida la pareja de hecho, ¿hay diferente trato o Hacienda trata igual las prestaciones compensatorias, la de alimentos? Si hay una sentencia judicial, es lo mismo. Vale, Es decir, que lo siempre que sepa hay la una gente decisión, sí, siempre hay una decisión. Estamos hablando de separaciones que no hay una sentencia, ¿de acuerdo? Simplemente pues, que han regulado un convenio y ya está. Pero que ¿Y, no cumplen con los requisitos de la norma fiscal. ¿Y cómo afecta el régimen económico matrimonial? Me refiero sociedad de gananciales, que es el típico caso de España en la que no han firmado una separación de bienes, o participaciones. ¿Tiene implicaciones fiscales lo que se pone en ese convenio homologado por sentencia? Bueno, es que al final lo que son los regímenes económicos matrimoniales es separación de bienes, obviamente cada uno, lo que pone cada uno es suyo y ya está. Y después lo que son los gananciales es el 50% para cada uno. Claro. Lo hayas trabajado o no lo hayas trabajado. Vamos a entrar en materia, porque al final la gente va a decir, vale, esto es la teoría, la práctica. Pensión de alimentos, Sí. ¿tributa o no tributa? La pensión de alimentos es una deducción para la persona que paga esa pensión. No, discúlpame. Pensaba que me estabas hablando de la pensión compensatoria. Ahora voy, Sí, ahua voy. no. Podemos hablar de la compensatoria Pues si vamos quieres, a hablar de la porque es la más compensatoria, por ejemplo. compleja. Sí, porque justamente es la que La más que genera me preguntan. problemas. Sí, porque la pensión de alimentos sí que es verdad que es la que conocemos todos y es la que damos todos. O sea, que no hay. Lo que es la pensión compensatoria sí que es aquí donde realmente se produce realmente la incoherencia que hay entre cuando hablamos de una separación o un divorcio legal, ¿de acuerdo? Cuando hay una sentencia. En el caso de la compensatoria sí que hay una deducción por parte de quien la paga pero en cambio para la persona que lo recibe Exacto. sí que tributa. Esto me parece una desigualdad, porque además es una compensatoria que tú te has ganado por el trabajo realizado en la familia y que Hacienda llegue. Yo voy a hacer una queja, yo sola. Bueno, una queja general. Que Hacienda llegue y a la persona que recibe esta compensatoria me tribute como ganancia patrimonial. Dices que no es una ganancia patrimonial, señores de Hacienda, que es No, algo que yo me un merezco. rendimiento de trabajo. Lo que sea, porque Sí. ves como no lo sé. Sí, bueno, al final Rendimiento. da igual. Que No, tú tributa, da corrígeme. igual. Al final No, tributa, pero no tú te corrígeme preocupes. porque al final sabes saber dónde va, en qué casilla, porque para eso estáis vosotros. Yo esto
os lo dejo a vosotros. Rendimiento de trabajo. ¿Pero cómo va a ser un rendimiento de trabajo, Cristina? Bueno, esto es una de las cosas que, por ejemplo, los retos así que hablábamos de la regulación actual y las reformas que serían deseables, por ejemplo, sería uno de los casos, ¿no? Es decir, realmente es una incoherencia total el tratamiento fiscal en estas pensiones, por ejemplo, en las Claro. compensatorias, que por una parte el que paga se lo puede deducir, que me parece fantástico, Sí, claro. porque al final es como un gasto, Sí. pero justamente la que lo recibe, que tenga que tributar, pues hombre, es un problema para ella. Tributar, para que lo entienda la gente, es rendimientos de trabajo, es aquello que yo declaro en mi renta Claro, por mi trabajo, es decir, mi nómina, sí, sí. lo que yo tenga que ingresar. Sí, sí, tus ingresos. Claro, ¿y qué pasa? Esa pensión compensatoria, rendimiento de trabajo, se añade. Con lo cual a lo mejor también me voy de Claro, baremo. claro, Ay, madre. claro, ¿Ves cómo no me gusta? claro. Bueno, Claro. de hecho, Es después que vosotros lo veis muy normal, pero nosotros cuando se lo explicamos a los clientes... es lo que te iba a decir. El problema realmente lo tenéis vosotros cuando le Ujú. tenéis que explicar a un cliente, bueno, vamos a ver, cuando empezamos a hablar de bruto, neto, tal, bueno, pero ¿qué me quieres decir? ¿Cómo se queda? Vamos a hacer una simulación en renta, que te quede claro realmente que sí, realmente estás percibiendo esto, pero vas a tener que pagar esto, por lo que realmente no estás percibiendo lo que tú piensas. O sea, que cuidado con los gastos y cómo lo cómo lo quieras enfocar durante Claro, la porque si a anualidad. mí me dan 1.000 euros al mes en compensatoria o 500 euros al mes en compensatoria, esto se suma anualmente y se suma a mi rendimiento de trabajo. Correcto. Y a lo mejor me voy de madre y tengo que En pagar. cambio, el pagador es fantástico Claro, porque es un gasto, o sea, se le deduce directamente, pero en el caso de la que lo percibe no es así. pues no es Entonces sí que es justo. verdad que es una de las cosas que se tendría que tratar Sí, en la normativa en la normativa y cambiarla. y cambiarla. Sí, pero claro, con la Hacienda hemos topado. Ahora verá, el señor de Hacienda me va a coger manía a mí. La Otra cosa también tengo que decir, por ejemplo, el tema de la pensión de alimentos, sí Así, que es verdad que también podría ser deducible, que no lo es. no es deducible quién la paga. No, no lo es. ¿Y cómo queda? ¿Ahí neutra? Bueno, a ver, reduce la progresividad en la base bueno, es que claro, tampoco quiero hablar No, pero más o liquidable menos para que se entienda, pero no es deducible como sí que lo es la compensatoria. también mal. Entonces, yo creo que es otra de las cosas que se tendría que mirar también, porque al final quieras que no es otra cosa que estás pagando. Totalmente. Y por lo tanto, esto es cada mes. A ver, otro. Es que aquí Venga. vamos a hablar muchos, muchos, muchos. Vivienda familiar y patrimonio. ¿Qué ocurre a nivel fiscal si la vivienda habitual pasa a uno de los cónyuges tras la ruptura? Pues bueno, esto dependerá si la adjudicación de este bien, en este caso de esta vivienda, si el reparto es equitativo o no. Es decir, si realmente hay un incremento del patrimonio en la otra parte, entonces... bueno, perdona, me estás hablando de la vivienda habitual, no del Sí, patrimonio. Vale, pero no. luego pasaremos al patrimonio, Sí, porque la vivienda también, porque si me la adjudico, también hay diferencias. por eso te digo, es que entonces, claro, lo bueno es que no, en principio, en el momento que no hay, o sea, que hay un reparto equitativo del patrimonio común de los dos Ujú. cónyuges y tal, bueno, excónyuges en este caso, no hay ni IRPF, no se produce el impuesto de transmisiones patrimoniales, por lo que en este caso sería fantástico. No Pero sí existe que plusvalor. me dijeron que en actos jurídicos documentados no está como muy pacífico si tenían que cobrar o no un 1%, que dices, vamos a ver, señores. No, ya te digo Ah, yo que vale, no. No, vale, no, vale. no, no puede Entonces, ser. si hay un reparto Y si equitativo, pasara, se puede discutir perfectamente y se se puede puede, luchar perfectamente, o sea, sí. tenemos que venir a ti para Sí. lucharlo. Pero refiero, reparto equitativo, para que lo entienda la gente, es si hay dos pisos del mismo valor y Ujú, las partes se lo adjudican, sí. aquí hay reparto O si equitativo. no, ya directamente le damos un valor a los dos pisos, al patrimonio total, y si son 100.000, 50 para cada uno, pues ya está. Es un reparto Si equitativo. me adjudico la vivienda habitual, Sí, sí, también, fuera. sí, sí. ¿Existen beneficios o extensiones en caso de venta de la vivienda tras el divorcio? ¿O simplemente yo me adjudico la vivienda habitual y luego la vendo? Tendré que tributar. Hombre, claro, ya es Esto ya está. diferente, ya estamos hablando, ya está fuera de... Sí, porque hay Estamos gente hablando... que piensa, bueno, pues mira, yo me quedo una, yo me quedo la otra, vale, esto está exento y luego la vendo. No, si la vendes vas a tener que tributar. Claro, pero ya es otra operación distinta. Entonces Pero bueno, la estamos gente hablando de lo otra cosa. confunde y se piensa Ya, que no. se queda Mira, todo yo, por ahí. ejemplo, hablando de vivienda habitual, también me parece, bueno, bastante, bueno, cuando hablamos, pues esto, ¿no? Oye, en un futuro, ¿cómo podríamos mejorar el tema de la normativa y tal? Pues, por ejemplo, esto de la vivienda habitual, en el caso de cuando hay una compartida, por ejemplo, y se la queda una de las partes, que es donde viven los niños, en el momento fiscal,
si tú sigues pagando esa vivienda habitual, te lo puedes deducir, pero en el momento que tú ya te compras otra vivienda habitual, entonces ya no te puedes deducir. Entonces, Claro, eso realmente tendríamos que pensar en como una especie de reinversión cuando es una vivienda habitual y tú ya has comprado una vivienda en el 2013 o sea, anterior al 2013 y justo te has divorciado, pues que de alguna manera se podría perfectamente, bueno, pues eso, de alguna manera que hubiera ahí ese beneficio fiscal y que se pudiera seguir deduciendo como si fuera de anterior al 2013, porque realmente ha sido por la ruptura de ese vínculo por el que te has visto obligado a adquirir exacto, una Y nueva entonces no te vivienda puedes habitual. desgravar la hipoteca. No, entonces ya dejarías deducirla y justamente por el tema de los convenios que se llegan a acuerdos que a lo mejor tienen que seguir pagando y tal, pues claro, realmente es bastante injusto. Luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿qué pasa cuando uno de los bienes vale más que el otro? Sí. Discutido Sí. aquí, ¿eh? Sí, sí. Porque claro, tú te adjudicas uno y entregas 45.000 euros porque vale más y la gente no lo declara. Y esto No. también se declara. Todo. Aquí se declara todo. No, ya lo sé. Hijos y beneficios fiscales también, otro melón. Sí. ¿Qué pasa con la compartida? A ver si nos aclaramos o nos lo aclaráis los fiscalistas. ¿Quién se Bueno, desgrava a los niños, pobrecitos míos? sí, bueno, por ejemplo, a ver, cuando hablamos de deducción de maternidad, por ejemplo, estos 1.200 anuales, que siempre que sean menores de 3 años, pues esto claramente es la madre trabajadora. En el caso, a no ser que estemos hablando de que el padre, bueno, el otro cónyuge, tenga la guarda y custodia del niño exclusiva, ¿vale? Y, bueno, aparte también tiene que cumplir unos requisitos. En ese caso, entonces, sí que se podría también, él podría realmente beneficiarse de esa deducción de maternidad. Pero, por norma general, es la madre trabajadora, ¿eh? Vale, Después, por ejemplo, podemos hablar de la deducción de familia numerosa, vale, ¿cómo ¿vale? funciona? Esa es otra que, bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Que ¿Se el la truco deduce él o también ella? está, bueno, el tema es que es el que conviva con los niños. ¿Custodia o no? Claro, Bueno, al final Es que Hacienda es muy dudosa con las palabras. Tú que has llevado casos nuestros del despacho, estas sí, palabras a mí me no, tienen loca. sí, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que al final el truquillo está en el tema de custodia y convivencia. Ujú. Ahí sí que no tienes duda, pero sí que es verdad que se tendría que mirar caso por caso, porque como ya sabes, en el tema de los convenios muchas veces se pactan, bueno, se pactan obviamente cosas diferentes porque no hay convenios iguales, y entonces sí que tienes que mirar el convenio para ver realmente y poder asesorar al cliente de realmente cómo le va a venir o cómo se va a hacer antes de cerrar el convenio, pues que sepa perfectamente cómo le va a venir, ¿no? Estaría bien que nos recomendarais los fiscalistas a quién poner la deducción realmente en los convenios, para que no hayan dudas, o Hacienda no haría caso. Si ponemos la convivencia se producirá con la madre, ya que se ostenta la custodia y por lo tanto las deducciones de familia numerosa se lo hará la madre, Por ejemplo. podríamos solucionarlo. Sí. Y Hacienda diría, bueno, vale, Tendríamos que ser más claros en los convenios. A la hora de redactar los convenios, vale. que fueran más O sea, claros. más claridad Sí, más en cuanto a las claridad. Sí, más deducciones. que nada para poderlo después luchar en el caso de que haya alguna, bueno, ya sabes que siempre si hay algún problemita, pues está bien el tenerlo todo documentado y sobre todo si es un convenio y si hay una sentencia ya, fantástico. Compartida. Está muy de moda entre nuestros compañeros de familia decir que la deducción un año cada uno. Pero ¿esto qué hacemos? Porque, Bueno, es lo que están ¿sí? haciendo, ¿eh? Sí, es lo que están haciendo, pero bueno. ¿No dicen que iban a cambiar la normativa, iban a hacer otra vez como si fuera mitad y mitad? Mira, el tema de Porque si la... estás casado, la renta mínima de los hijos es mitad y mitad, entiendo. O sea, la deducción que se hace cuando estás casado de los hijos Sí, es para el padre y para la madre. sí, Porque cuando hay es al compartida es uno 50. u otro. Bueno, es Hacienda. Sí, es que al final es También se tendría que cambiar esto. sí, Porque pactarlo de forma clara tú nos lo aconsejas mejor. O sea, sí, vale. que lo diga directamente, que se ha llegado a ese acuerdo y ya está. Compañeros, compañeras, oyentes, tomen nota porque es importante. Igual que establecer el empadronamiento, también Sí, se puede pactar en el convenio el empadronamiento. ¿Existe diferencias entre custodia exclusiva y compartida a nivel fiscal? hombre, obviamente, Sí, ¿no? sí. No, no, si es exclusiva, directamente es todo para la persona para el cónyuge que tiene el padre o la madre que tiene la custodia exclusiva. Sí, sí, claramente. ¿Qué errores dirías tú que cometen las parejas en materia tributaria durante el proceso de divorcio? Porque claro, pareja de hecho no es igual que matrimonio. No. Entonces,
¿Dirías o nos recomendarías algo para evitar problemas fiscales? Cosas que nos dijeras, pues mira, a este punto hacer esto, pero ya nos lo ha dicho, que seamos claras. Sí, es que a la hora de redactar un convenio es muy importante ser claro y cómo va a ser y que cuanto más especializado esté y que se explique todo punto por punto es muchísimo mejor y sobre todo en materia fiscal, para que quede claro. ¿Cómo suele actuar la administración tributaria? Es decir, si yo no me declaro la prestación compensatoria, si yo me deduzco los dos, se deducen los niños, los menores, con compartida, actúa, ¿no? Actúa Ya, claramente. vale. Sí, sí. Y entonces hay sanciones. Sí, 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 Bueno, sí. es que no se puede ir así. Y además con recargos, todo no, te la hacen ellos y después te vienen los recargos y las sanciones, obviamente, sí. ¿Qué sentencias consideras relevantes o jurisprudencia o algo que nos dirías, ojo que esto ha cambiado, ojo que esto es así? Porque, claro, en materia fiscal, la verdad que está en pleno movimiento, ¿no? Porque os regís por una normativa genérica, pero esa normativa genérica yo a veces pienso que no refleja nuestro día a día o los cambios de la sociedad. No sé, lo veo todo como muy anticuado. Bueno, a ver, realmente así que hayan cambiado y tal, que hayamos conseguido así mucho y tal. Bueno, el tema de la plusvalía Ah, municipal en divorcios y herencias, que es es un poco verdad. lo que comentábamos antes, que lo declaró directamente inconstitucional. Esto fue en el 2017. ¿Qué quiere decir eso? Para que lo Bueno, entienda la gente. pues que no sé, que, bueno, directamente que el reparto de la vivienda, lo que es la vivienda habitual, no puede haber plusvalía. Vale. ¿Vale? Siempre estamos hablando de cuando no haya una ganancia real, ¿eh? O sea, lo Ya, que ya, hemos ya, hablado ya. siempre, que haya un reparto equitativo entre las dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí donde realmente se dijo y la verdad es que quedó muy claro a partir del 2017. Y luego, el tema de las instrucciones y esto que hacen los fiscalistas, ¿se tienen en cuenta? Es decir, el aclarar realmente cada dos por tres si esto se tiene en cuenta, si esto no, porque, por ejemplo, la palabra convivencia es muy complicada. La palabra custodia compartida, ¿por qué? Porque están cargando a un padre y a una madre por alternos, o sea, alternando los años. Es que al final no lo veo lógico, ¿no? O sea, como fiscalistas, ¿se podría defender el hecho de que un padre y una madre se pudieran quitar la mitad, cada uno de Que los... renunciar a uno Sí, de las partes, bueno, a ver, es que al final poder lo podemos hacer todo. Otra pero cosa pactado. después es, sí, pactado sobre todo. Tiene que ver, a veces nos preguntamos en los convenios, cuando hacemos las adjudicaciones sobre todo, que crean mucha complejidad, eh, Hacienda se mete en las valoraciones de estas fincas, porque al final nosotros tomamos los valores de referencia que toma un notario, o podría meterse. No, no, claro que se mete. Madre mía. De hecho, yo siempre recomiendo que haya una tasación. Ah, sí, Mm, dentro de los convenios, sí, para que no hayan se dudas. incluya, exacto. Que haya una tasación y entonces a raíz de ahí pues ya se hacen los cálculos y ya está. Después también normalmente siempre hay un resto del tema de la financiación, de la hipoteca, tal, de lo que queda por pagar, pues todo esto que realmente quede, pues bueno, lo que estábamos hablando, que esté todo completamente redactado en el convenio. Y queda poquito ya para acabar el podcast. Pues ya sabes que estos son rápidos y luego si tienen consultas que venga, porque como dices tú, cada caso es un mundo Sí, y la cada verdad es convenio que es un sí, mundo, ¿eh? sí, Y además, no es lo mismo una sociedad de gananciales que una separación de bienes y sí, unas participaciones. Yo sé que hemos de hacer un podcast específico, pero tú tocas también el blanqueo de capitales. sí. ¿Qué es, para que la gente lo entienda, el blanqueo de capitales? Está todo el mundo muy asustado con lo de los 1.000 euros en efectivo. Es como una cosa que tienen en la cabeza. ¿Qué es? Bueno, a ver, ¿qué es blanqueo de capitales? Pues Bueno, lo que todos conocemos como lo que dinero considera, B o no sé, lo que ¿sabes? considera el gobierno que es, ¿eh? Sí, sí, claro, 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 exacto, sí, porque porque en cada puede, país es diferente la es, cantidad y realmente es, bueno, es una forma que ellos tienen de realmente pues controlar el dinero que está fluyendo por lo menos en España, que es donde nos pueden decir y donde nos pueden y las sancionar. restricciones de dinero en efectivo, ¿a qué obedecen? ¿Política? Porque claro, dices, ahora, ¿por qué si 1.000 euros, no 1.000 euros, ahora 500, ahora 800? Bueno, ¿Qué juego es vuelvo a este? repetir lo mismo, es una forma que tienen ellos de controlar lo que es el flujo y tal, pero que bueno, que igualmente en España siempre se ha utilizado el dinero en efectivo y yo creo que es bastante complicado. Sí, porque ahora decían también que se iban a meter con el tema de los bizums, Sí. las... Bueno, ya lo están haciendo, ¿eh? En Hacienda ya se están metiendo con los bizums. ¿Ah, sí? Sí.
O sea, ya están revisando Bizums. Ujú. Y también decían que se iban a meter con las ventas online en plataformas de Sí, venta de ropa y sí, ganancias. sí. Bueno, pues nada, se Y bueno, y ve. entre familiares también. Lo típico que la abuela le hace un bizum al nieto de tanto porque va a salir esa noche, pues también esto, sí. Escúchame. Entre familiares y tal, sí, se está metiendo en todo. Pero, entonces, ¿qué tengo que ¿cómo se acreditan los Bizums? Ah, por el banco. El banco comunica a Bueno, en Hacienda. principio ellos lo que quieren es que no sea un método, Vale. sí, que no sea profesional. Que no asustemos a la gente, que los Sí. Bizums de los cumpleaños Particular, sí, lo típico, ¿no? Del regalo de cumpleaños y de todo el tal. mundo te hace el Sí, Bizum, ¿sabes? sí. Bueno, pero eso está Son justificado. grandes cantidades, entiendo. Son grandes cantidades, son habituales y normalmente es más bien para controlar el tema de que, bueno, que al final sea que haya detrás una actividad profesional Vale, o empresaria, ¿sabes? vale. Realmente el Bizum está hecho para particulares. Entonces Correcto. esto es lo que realmente quieren ver y quieren controlar. Y sí, Hacienda ya se está metiendo con los Bizums. Sí. Bueno, queridos y queridas oyentes, ya haremos un específico de blanqueo de capitales, jurisprudencia, porque parece un tema mundano, pero es un tema muy actual. Y si lo hemos sacado hoy en este podcast es porque Cristina y yo hemos hablado muchas veces Sí. que todo pasa por Hacienda y Hacienda se entera de todo. Sí. Eso de, no se enteran, no. Sí, controlan. Tienen unos pedazos ordenadores que ojalá hicieran esta inversión en los juzgados. Ahí lo dejo como crítica mía. No hace falta que te metas tú. No vaya a ser que te vea algún inspector de Hacienda y diga, hombre, la que dijo lo de los ordenadores. No, soy yo la que lo dice. En fin, con Hacienda hemos topado. Pues Cristina, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti Sé por la que es invitación. complicado llevar a un podcast un tema fiscal porque salir de los artículos, salir de... Bueno, yo creo que es más el hecho de que lo entiendan, ¿no? Que también el explicárselo Lo has a... explicado fabuloso, porque al final lo que queremos es que se entienda, que puedan tener unas primeras nociones y que obviamente consulten a su abogada fiscalista y a su abogada matrimonialista, porque nosotros lo tenemos en cuenta y hablamos con vosotras, que son muchos aspectos. Eso de que decían que el mundo de la familia es la María del derecho, no. Familia es patrimonial, económico, fiscal, familiar y personal. O sea, no Sí. es la María. Y por eso estos podcasts y estos programas que ayuden un poco a situarnos a todos y a todas, incluso a compañeros y a compañeras que llevan estos temas y que hemos de estar asesoradas. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Olga. Bueno, queridos, acabamos este podcast. Nos vemos en 15 días. Gracias por escucharnos y ya sabéis, si os gusta, suscribiros y darle like a la campanita. Parezco una youtuber, pero es que al final así se hace movimiento y se hacen suscripciones. Nos vemos en el próximo. Un saludo.